Pero entonces, los adverbios de frecuencia, miren, frequency adverbs o adverbs of frequency, son aquellos que sirven para expresar regularidad con la que ocurren las cosas, como ya lo habíamos dicho cuando hicimos el listening. Entonces tenemos aquí estos. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Siempre, normalmente, a menudo, a veces, casi nunca y nunca. ¿Cómo se utilizan? En las oraciones afirmativas, los adverbios de frecuencia se colocan siempre después del sujeto y delante del verbo principal y el resto de la oración. Nos quedaría así: sujeto, frecuencia, verbo, complemento. Miremos lo aplicado. We sometimes go to the theater. Observen: sujeto, frecuencia, verbo, complemento. I always go cycling on Sundays. Siempre voy en bicicleta los domingos. Sujeto I, always frecuencia, go, voy, cycling on Sundays, complemento. Entonces, siempre que ustedes vean, quieran identificar el adverbio de frecuencia, lo van a encontrar después del sujeto. Hay pocas excepciones, porque hay algunas ocasiones en las que se permite colocar el adverbio de frecuencia, como lo habíamos dicho antes, al principio o al final. Y va a estar correcto, pero siempre va a ser correcto colocarlo después del sujeto. No siempre va a ser correcto colocarlo al final, para que lo tengamos, digamos que claro. Hardly ever y never tienen sentido negativo y se utilizan en frases afirmativas. Ojo con la confusión ahí. ¿Cómo así que sentido negativo y afirmativo? No les estoy diciendo que tengan sentido afirmativo. Les estoy diciendo, en una frase negativa, afirmativa, perdón, puedo poner un adverbio negativo. ¿Para qué? Para dar una connotación de un mal comportamiento. Si yo digo, por ejemplo, que, no sé, el niño, bueno, el adulto más bien, el adulto siempre, o el adulto nunca, a ver, más bien Mi bebé casi nunca me deja hacer clase. hagamos una traducción de esto más bien. Very good. Max never wants to work. Eso, así no quería una que tuviera una connotación muy fea. Entonces, esta está muy bien. Max never wants to work. Esto es una frase afirmativa. Max nunca quiere trabajar. Es una frase afirmativa porque es un hecho, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea positivo. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir este adverbio. Son adverbios con connotación negativa, como casi nunca y nunca, pero en unas frases afirmativas. My puppy hardly ever pees inside the house. Mi cachorro casi nunca hace pipí dentro de la casa. Pero observen que en la foto se hizo. ¿Listo? Entonces, queda claro porque normalmente genera confusión de este contrasentido de negativo y afirmativo. Si tienen preguntas, por favor, este es el momento antes de avanzar. Muy bien, No. muy bien. En oraciones negativas colocamos el frequency adverb entre el auxiliar, don't o doesn't y el verbo. Entonces tenemos sujeto, auxiliar, frequency adverb y verbo. I don't often watch TV. No veo la televisión a menudo. He doesn't usually go shopping. Normalmente no va de compras. Entonces observen que aquí nos están diciendo que el adverbio de frecuencia se coloca después del auxiliar. Pero miren que el adverbio de frecuencia sigue estando antes del verbo, como en los ejemplos de arriba. Miren, verbo, adverbio de frecuencia. Verbo, adverbio de frecuencia. Y la estructura me decía frecuencia, verbo.
Y ahora en la nueva estructura para oraciones negativas, porque agregamos el auxiliar, el adverbio de frecuencia sigue estando antes del verbo. ¿Listo? En las oraciones interrogativas, el adverbio de frecuencia se coloca entre el sujeto y el verbo principal. Do, does, sujeto, adverbio, verbo. Observen que sigue estando antes del verbo. Miren que sigue estando antes del verbo. Do you always go to university by bus? ¿Siempre vas a la universidad en autobús? Do you usually travel? ¿Normalmente viajas? Ahora, hasta ahí vamos, hasta ahí tenemos adverbios de frecuencia con presente simple. Recuerden que el presente simple se utiliza para expresar acciones rutinarias. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nos grabamos esa estructura. ¿Por qué les digo que hasta ahí? Porque ahora vamos a mirar adverbios de frecuencia con el verbo to be. Y recuerden que el verbo to be es cero estar. Entonces, cuando queremos utilizar un adverbio de frecuencia con el verbo to be, la oración tiene una estructura distinta a la que hemos detallado. En el caso de oraciones afirmativas, el adverbio se coloca detrás del verbo y la presencia del complemento se vuelve imprescindible. Miremos de qué se trata. Sally is always serious. Sally siempre está seria. Carl and Peter are usually angry. Carl y Peter normalmente están enfadados. Angry, enfadados. Entonces miren que aquí cambia un poco porque pues obviamente cuando la oración está en verbo to be, no tiene verbo. Salvo que sea una oración con el verbo en ing que sería presente continuo. Cuando la oración es negativa, simplemente añadimos el adverbio de frecuencia detrás del verbo to be en forma negativa, seguido del complemento. Aquí quiero hacer una fe de rata, si es que cuando la oración está en verbo to be, sí tiene verbo porque el to be es un verbo, pero a lo que me refiero es que no tiene verbo de acción, no tiene verbo en movimiento. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con las negativas, miremos el ejemplo. Danny isn't usually nice. You aren't often at home. Entonces, observen que aquí se está presentando una constante con las que tienen verbo to be. Y es que el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. ¿Listo? Isn't usually, aren't often. Is always, are usually. Independientemente de si es una oración negativa o afirmativa, el adverbio de frecuencia está marcándome una constante y es que siempre se pone después del verbo to be. Luego tenemos que cuando la oración es negativa, simplemente añadimos, este ya lo habíamos hecho, en el caso de las interrogativas, el adverbio de frecuencia se coloca entre el sujeto y el complemento. To be, sujeto, frequency adverb y complemento. Why is Sally always tired? Are they sometimes at the beach? ¿Por qué Sally siempre está cansada o están a veces en la playa? Recuerden que los adverbios de frecuencia se usan para expresar con qué regularidad ocurre una acción, ¿cierto? Y aquí tenemos los adverbios de frecuencia de nuevo. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Do you always drink milk for breakfast? ¿Siempre bebes leche para el desayuno? We usually go cycling on Sundays. Normalmente vamos en bicicleta los domingos. Does Peter often go out with his friends? Peter sale con sus amigos a menudo. We sometimes go to the cinema. A veces vamos al cine. Mary hardly ever watches TV. Mary casi nunca mira la televisión. They never go skiing. Nunca van a esquiar. ¿Listo?
Estos son los más comunes, pero aquí faltan muchos más. Por ejemplo, seldom, que es otra forma para decir rara vez, también hace falta. Perhaps, no, perhaps no es adverbio de frecuencia, perdón, se me coló. Bueno, faltan bastantes. Yo les puedo facilitar una lista para que les quede más, tengan, digamos que más amplio el espectro de los adverbios de frecuencia, pero estos que les estoy compartiendo ahí en pantalla, digamos que son los que más se utilizan y si quedan en la capacidad de poner esos en práctica, seguramente no van a necesitar otros. You would hardly ever need them. Listo, va a ser muy difícil, casi nunca los vas a necesitar, porque estos digamos que se prestan para describir cualquier tipo de situación. Preguntas hasta aquí.